Bienvenidas al webinar número 3 del ciclo Retroalimentando nuestro entorno. Seguimos con la educación ambiental agroecológica en Castilla-La Mancha y bueno, pues vamos a repasar un poquito. Mira, es que este no me deja... Ahí. Repasar un poquito el webinar del miércoles de la semana pasada, donde estuvimos viendo más ventajas de las técnicas tradicionales adaptadas al entorno. Es decir, dentro de la agroecología no solo se trata de todos los nuevos descubrimientos y experiencias, sino que se trata mucho de recuperar lo que se ha venido haciendo durante generaciones, ¿no? En cada territorio se adaptaba la forma de producir alimentos a los recursos naturales, al clima, a las necesidades de esa sociedad en concreto. Y pudimos contar con la presencia de 3 productoras de Castilla-La Mancha, 2 de huerta y un ganadero de cabras, ganadero y quesero, que nos contaron directamente pues, sus experiencias, ¿no? Las técnicas agroecológicas que aplican, las dificultades, la parte de transformar y de vender, que es una de las más importantes y que vamos a ver en este webinar un poquito más en detalle. Bueno, y también un poco para recuperar esa frase que ya hemos dicho en el resto de webinars, la importancia de la resiliencia en la agroecología, ¿no? De esa flexibilidad de cómo la agroecología se adapta a los cambios ambientales y sociales, ¿vale? Y que es parte de esa fortaleza un poco para el futuro. La idea es que la diversidad de técnicas y de forma de cultivar alimentos es su principal potencial, ¿no? Que aunque cambien mucho los aspectos climáticos o las necesidades sociales, esa diversidad es la que nos va a asegurar que siempre va a haber una producción mínima necesaria. Y como decía Pepe Esquinas, que no es tanto el producir más y más alimentos, no es una cuestión de volumen, aunque crezca la población, es una cuestión de distribución y de relocalizar esa producción, ¿no? De que realmente atienda las necesidades del consumo cercano. Bueno, pues hoy vamos a pasar de lo que es la producción primaria, la huerta, el ganado, y vamos a ver lo que hay detrás, porque la mayoría de alimentos que llegan a nosotras y a nosotros no son solo materia prima, muchos están transformados, ¿no? Y es una de las partes más importantes del sistema agroalimentario. Una vez que se cosecha un producto, se transforma para después vender, ¿no? Empaquetar, elaborar, vender. Y esa es la otra pata también del sistema agroalimentario, la venta. Como vimos la semana pasada, uno de los principales limitantes de los productores agroecológicos no es tanto la capacidad de producir como el poder venderlo y venderlo a un precio razonable que cubra su trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este webinar para, bueno, pues entender un poco más cómo influye y ver experiencias regionales que ya lo están poniendo en práctica. En cuanto a la transformación artesanal, bueno, pues es algo que todo el mundo conoce, ¿no? Es elaborar un producto a través de ciertas materias primas. Y tiene una serie de ventajas sociales, pero también ambientales para el territorio, el hecho de que se multipliquen este tipo de proyectos de transformación, ¿vale? Que estén en muchas manos, de muchas formas diferentes, en lugar de que se monopolicen en poquitas. De hecho, la transformación artesana, digo artesana, esto es un punto importante, ¿no? El conocimiento que hay detrás de un producto artesano, que varía mucho según el lugar y según la persona. O sea, no hay 2 quesos artesanos iguales, no hay 2 mermeladas artesanas iguales, tanto por el tipo de materia prima, porque igualmente a lo mejor la leche de ese ganado es diferente en cada pueblo, pero también por lo que los franceses llaman el saber hacer, ¿no? Que significa el conocimiento de ser un maestro artesano, ¿vale? Esos trucos, esos procesos que cada artesano hace de una forma totalmente diferente. Esto da lugar a que los productos artesanos no son imitables, porque no hay 2 iguales, ¿no? Todos son originales. Entonces, de alguna forma le dan un plus a ese producto y a ese productor para que su producto no se pueda copiar por las grandes empresas, ¿no? Por la industria, y por lo tanto la competencia en precio también es menor. También le da valor agregado, es decir, no es lo mismo vender un producto fresco, un kilo de tomates, que vender
un producto elaborado de ese kilo de tomates. Pues ya estás haciendo dos tareas, ¿no? Cultivar y transformar. Entonces, el valor que tú vas a sacar de ese producto es mayor. La rentabilidad para tu proyecto también puede ser mayor con menos volumen. A lo mejor no tienes para vender 40.000 kilos de tomate, pero al precio que se pagan, que puede ser muy pequeño, y sin embargo puedes transformar 400 kilos de tomate y el valor final, ¿vale?, es bastante parecido. Luego, los productos transformados artesanos son, en general, muy nutritivos por esos procesos que hay detrás, como nos comentaba Coral. Por ejemplo, los panes fermentados de masa madre tienen una calidad nutricional que ya se ha demostrado que es bastante más alta que los panes no fermentados. ¿Por qué? Porque en ese proceso de fermentación hay una serie de bacterias, de levaduras, que hacen una predigestión de las harinas, ¿vale? Entonces, generan ciertas sustancias que de otra forma no se generarían y además ayudan a digerir mejor ese gluten de la harina, por ejemplo. O en el caso del chucrut, ¿no?, el fermentado de col, que es muy típico en zonas de la Europa central, porque hay mucha col, es un excedente. ¿Qué haces con esa col? Bueno, pues en lugar de tirarla, pues la transformas y así haces que te dure para todo el año, que es el origen de las conservas, ¿no?, de los embutidos, de los quesos. Es una forma de transformar un producto estacional para tenerlo durante todo el año. En el caso del chucrut, por ejemplo, también se sabe que tiene muchísima vitamina C, ¿vale? Es un fermentado y además es muy bueno para la flora intestinal porque esas bacterias que se van desarrollando en la fermentación, pues luego también van a pasar a nuestro estómago y a nuestro intestino. ¿Vale? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos. El queso también, ¿no? Pues un queso con un cierto grado de maduración también tiene unas características organolépticas que no tiene un queso de leche pasteurizada o sometido a mucha temperatura, ¿no?, como es el que generalmente se produce en la industria. Otra ventaja importante, la recuperación de variedades locales. Por ejemplo, en este caso, la noticia no habla de una familia que recupera una semilla de trigo a punto de extinguirse para hacer un pan que dura una semana. ¿Qué pasa? Las harineras, las que transforman el cereal en harina, se han ido monopolizando cada vez más, cada vez hay menos, son más grandes, tienen una maquinaria eh, determinada que funciona con un tipo de cereal. Entonces, los otros tipos de cereal ya no sirven para ese sistema, ¿no?, industrializado. Se han ido despreciando, también por otras cuestiones de productividad. Entonces, gracias a estas pequeñas harineras y gracias a los panaderos que están experimentando con otro tipo de cereales más antiguos, con menos gluten, más adaptados a nuestro clima, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara, esta iniciativa que se llama Despelta está recuperando variedades de trigo típicos de esa zona, que es una zona con una diferencia de temperatura muy grande entre el verano y el invierno. Está recuperando también algunas leguminosas, algún tipo de judía, de garbanzo, muy típico de esa zona, y lo está procesando, lo está secando para poder venderlo luego a granel. En el caso de las harinas, en concreto, suele ser para pequeños obradores de transformación de pan, de dulces, también hacen su propia pasta, ¿vale? Entonces, gracias a que hay esa demanda de ese tipo de harina, se puede seguir cultivando esa variedad concreta. Por eso es tan importante diversificar las iniciativas de transformación, ¿no? Otras ventajas importantes, por ejemplo, es, bueno, pues la diversificación de aprendizajes, ¿no? Cuando en una comarca no solo se produce un cereal o hay ganadería, sino que además hay una transformación detrás, hay mucho más conocimiento asociado, ¿no? Y también hay mucha más riqueza asociada. Por ejemplo, en las fotos que veis es el caso de una cooperativa de mujeres, esta es en Chile. Son mujeres recolectoras de plantas medicinales. Ellas normalmente recolectaban la planta fresca y la vendían a un intermediario. ¿Qué pasa? Que el intermediario les pagaba muy poquito y luego se llevaba, digamos, el mayor porcentaje de lo que es el precio final. Entonces ellas decidieron montar su obrador y ya no solo recolectar, sino que secar la planta, limpiarla, envasarla y poder venderla directamente.
Y de esta forma tuvieron que aprender muchas más tareas, pero generaron muchos más puestos de trabajo. Digamos también que se empoderaron en cuanto a ser capaces de hacer todas esas tareas, no depender de que otra empresa externa se las haga, y también han mejorado su rentabilidad porque ganan más dinero vendiendo la planta seca directamente en los mercados que vendiendo la planta fresca a un intermediario. Esto también repercute mucho en la autoestima, ¿no? En el ser capaces de sacar este proyecto adelante, de actualizar su formación en todas estas actividades y en poder hacer rentable su trabajo, ¿no? Tener mejores condiciones también laborales. Y luego otro punto muy importante de la transformación es las sinergias que se establecen entre diferentes productores de una comarca. Como hablábamos antes con el caso de la harina y el pan, bueno, pues está claro que si a un panadero que usa mi harina ecológica le va bien, a mí me va a ir mejor, voy a poder vender más. O si al quesero que vende un queso con pimentón de la Vera, que le compra al vecino, le va bien, pues a esta persona que hace pimentón de la Vera le va a ir mejor. Entonces, en la transformación, al utilizar muchos ingredientes diferentes, si se utilizan ingredientes locales, se van generando muchas sinergias entre productores, ¿no? Entonces, digamos que es una forma también de ver todos esos productos que están detrás de cada transformado. Un ejemplo muy interesante, hablando otra vez del pan, es, no sé si conocéis, la panadería Masa Madre en Toledo. Bueno, el concepto de masa madre se está revalorizando, hasta hace poco era muy desconocido, pero masa madre significa, bueno, pues un pan que está hecho con una levadura natural, no química, no comprada, sino que se genera de forma natural en el entorno, en el obrador, cuando tú dejas harina y agua, que es el alimento de ciertos hongos y bacterias que están en el entorno. Se te genera, digamos, como una colonia de bacterias y levaduras que son las que van a digerir después tu harina para dar lugar al pan. ¿Vale? Estos panes ya se sabe que son más nutritivos por ese proceso de fermentación y predigestión que hacen las bacterias. ¿Qué pasa? Que lleva mucho más tiempo. Esos panes tienen que estar mucho tiempo fermentando y en todos los negocios el tiempo es dinero, ¿no? Entonces el precio final de estos productos suele ser más caro que el de aquellos panes que no han fermentado tanto tiempo. Esto hace muchas veces que los consumidores nos rechinen, ¿no? Y digamos, es muy caro, si es lo mismo, pues ¿por qué es tan caro? La cuestión, como con el producto ecológico en general, es que no es lo mismo, no es el mismo producto, ¿vale? Lleva otros tiempos, lleva otros ingredientes y lleva otros procesos. Y por lo tanto, el resultado es un producto más sabroso, más nutritivo y en el caso del pan, más duradero. De hecho, si hacéis la prueba de un pan de masa madre, no se pone duro de un día para otro. Duran mucho, pueden durar hasta una semana. Si compráis un pan, ya sea de masa madre o no, y al día siguiente está duro como una piedra, pues no es de masa madre. Esa es una prueba infalible. Y el programa que hizo Chicote en la televisión la semana pasada es muy bueno por eso, ¿no? Porque dio mucha información para distinguir un producto realmente de calidad de masa madre o artesano y esas imitaciones que cada vez hay más en el mercado. Bueno, el caso de la panadería Masa Madre en Toledo es una panadería pequeñita, está en el casco histórico de Toledo, hacen panes y dulces con harina ecológica, con algunas variedades locales, molida a la piedra, que también es un trabajo y mucho más tiempo, pero da un grano con un grosor diferente que aporta otras propiedades y también pues esos tiempos de fermentación. Resultado, bueno, pues pensaban que les iba a costar por esa diferencia de producto y de precio hasta que el consumidor entendiera, ¿no?, un poco el valor del producto artesano. Y bueno, pues ha sido un éxito. Hay 6 personas trabajando, aparte del obrador tienen panadería y cafetería. Y en muy poquito tiempo la gente de probar el pan y ver la diferencia de sabor, de cómo les sentaba, de cómo ¿no?, les llenaba, pues del boca a boca han conseguido tener una clientela fija grandísima. Y de hecho se planteaban distribuir en otros pueblos de la zona y no pueden porque no dan abasto. Bueno, entonces es una buena noticia, ¿no? Que parece que sí que hay ciertos valores que sí que ya se van reconociendo cada vez más. Otro tipo de productos artesanos y transformados de nuestra región,
Bueno, cervezas artesanas hay bastantes, ha sido un boom en los últimos años. En todas las provincias de Castilla-La Mancha yo diría que hay entre 3 y 4 cervezas mínimo, ¿no? Pues tenemos la Riaca en Guadalajara, tenemos la Calatrava, tenemos la Esperanto en Toledo, bueno, hay muchísimas y cada vez más. La interesante de estas cervezas es, bueno, pues que utilizan también en algunos casos cereales ecológicos y en la medida de lo posible locales, y bueno, que tienen unos procesos de fermentación totalmente diferentes a lo que es la cerveza industrial, tienen un sabor diferente, a nivel nutricional son diferentes y por supuesto el precio en general también es diferente, ¿no? Que suele ser una de las limitaciones para que este tipo de productos se consuman de forma más masiva. Desconocimiento, pero también esa diferencia de precio. Otro ejemplo, por ejemplo, son las microbodegas. Las microbodegas de vino son muy interesantes para rentabilizar el secano, como es el viñedo, que vendiendo la uva fresca, los precios no suelen ser muy altos, a menos que tengas un tipo de uva muy especial, donde haya una bodega que le interese ese tipo de uva, mientras que si tú elaboras en tu propia bodega o en una bodega comunitaria el vino, pues le puedes sacar bastante más rentabilidad. De hecho, este ejemplo, esta microbodega es de, bueno, pues de una iniciativa de una persona de Ciudad Real y otra persona de Alicante. Tienen allí la viña y la bodega. Ellos hacen muy poquita cantidad, tienen una extensión no muy grande, lo que hacen es su propio vino, sacaban unas 4.000, creo que eran 4.000 botellas al año solamente. Entonces ellos calculaban, viviendo en un pueblo de 4.000 habitantes, simplemente con que cada persona adulta nos consumiera 2 o 3 botellas de vino al año, que es muy poco, ¿no? Es muy simbólico, ya tendríamos toda nuestra producción vendida. O sea, eso es la cuestión de relocalizar la producción, ¿no? Realmente no debería ser tan difícil, ¿no? O sea, sobre todo en volúmenes tan pequeños de producción. Pero hay muchas limitaciones, esta es la realidad y luego pues con la experiencia que hemos invitado a participar pues contrastaremos si realmente están así, ¿no? Depende del producto. Hay una cuestión de tema burocrático, que bueno, esto afecta en general a lo ecológico, a lo no ecológico, pero en lo artesano es especialmente importante, ¿no? Porque son producciones pequeñitas donde la inversión no puede ser muy grande y sin embargo, bueno, pues hay ciertas exigencias burocráticas y de registro sanitario que a veces están desproporcionadas. O sea, siempre tiene que haber unos controles sanitarios, efectivamente, pero tienen que estar adaptados al riesgo de la producción. Si la producción es muy pequeñita, el volumen es pequeño y va a llegar a poca gente y a gente del entorno, la trazabilidad es más fácil. Si hay algún problema sanitario, va a ser mucho más fácil de identificar que si yo estoy produciendo millones y millones y millones de kilos para vender en todo el mundo, ¿no? Entonces eso es lo que se exige desde el sector artesano, que se flexibilice la normativa y que sea más fácil si yo quiero hacer un queso, por ejemplo, en mi campo, al lado de donde tengo el ganado, que es lo más lógico, bueno, pues que me den facilidades para no tener que hacer una superinstalación como si fuera Pascual, ¿no? O lo mismo con el tipo de instrumentos, ¿no? Que no tiene que ser todo acero inoxidable, es más higiénico, sí, pero para algunos procesos artesanos hace falta la presencia de ciertas bacterias y levaduras, como pasa con el pan. Y no es lo mismo amasar en una mesa de acero inoxidable que amasar en una mesa de madera, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas diferencias en los procesos artesanos que se está peleando para que se reconozcan y para que, siendo seguros sanitariamente, puedan tener más flexibilidad y no sean tan costosos. Otra cosa importante, bueno, pues encontrar algunas materias primas. A veces es difícil encontrar esas materias primas de calidad. Por ejemplo, en el caso de la cerveza artesana, pues el 90% del lúpulo que se cultiva en España ya está vendido para las grandes industrias de cerveza. Entonces los artesanos lo tienen muy difícil para encontrar un lúpulo, ya no digo local, pero por lo menos nacional. Tienen que comprar lúpulo de otros países y les sale carísimo. Si fuera encima ecológico, pues mucho más caro, ¿no? Entonces, su producto al final tiene un precio más elevado del que debería tener si encontraran esa producción más cerquita. Esto pasa a veces también, por ejemplo, con la leche, ¿no? Pues si instalas una quesería en una zona con mucho ganado,
es fácil, ¿no? Es mucho más directo, pero si no, si tienen que traerte la leche de muy lejos porque ya se ha perdido la tradición ganadera en tu zona, pues obviamente lo vas a tener mucho más difícil y eso encarece el resultado. Y luego, sobre todo, la limitación fundamental, la competencia con precios de los productos industriales, que aunque no sean artesanos, se venden, si os fijáis en la foto de esos panes, se venden como artesano. Y esto es un problema porque no hay una legislación clara de cuándo se puede usar el término artesano y cuándo no, y hace mucho daño a los pequeños, ¿no? Que una gran industria, sin tener esos procesos tan elaborados, ¿no? Que requiere lo artesano, pueda llamar a su producto final artesano y venderlo por un tercio del precio, pues claro, si el consumidor no está muy concienciado o no tiene muy claro que eso no es artesano o no es agroecológico, va a decir, hombre, si es lo mismo, pues pago 3 veces menos, ¿no? Pero el problema es que no es lo mismo, es otro producto. Entonces hace falta mucha sensibilización para revalorar lo que es el producto artesano y también evitar que haya engaños, ¿no? Y bueno, por último también otra interesante iniciativa, esta es en Valencia, no es en Castilla-La Mancha, nos pilla cerca, pero de momento no es aquí, es la construcción de obradores colectivos. Ya un compañero lo comentaba en otro webinar, ¿no? La importancia de los obradores colectivos. Muchos de ellos se financian con dinero público, ¿no? De un ayuntamiento o de una diputación. Entonces se trata de construir una instalación que valga para muchos productores diferentes. Puede ser para conservas vegetales, para embutidos, para queso, para desecar setas o plantas medicinales. Consiste en que esa inversión tan grande no la tengan que hacer todos los productores por separado, porque es muy poco eficiente, ¿no? Sino que haya un espacio donde todos puedan ir por turnos a preparar su producto. Y de esta forma pues se abarataría mucho la inversión y se multiplicaría el número de transformaciones artesanales. Esto en Francia es muy común, en todas las comarcas de Francia prácticamente hay un obrador comunitario creado con dinero público y bueno, aquí en España cada vez hay más iniciativas en Valencia, Cataluña, en Navarra, pero pues a cuentagotas. Y bueno, después de haber presentado hoy un poco el tema y pros y contras, ¿no? De todo el mundo de la transformación agroecológica y artesana, me gustaría que nos explicara el proyecto que tiene Anto, que se llama El Tarro Verde, que es una conservera vegetal que está ubicada en un pueblito de Cuenca. Y bueno, pues que nos contará él un poquito cómo es el proyecto, o ventajas, dificultades, cómo lo están haciendo. Hola. Hola, Anto. Muy buenas, ¿me escucháis bien? Perfecto. Pues nada, buenas tardes a todos. Estaba aquí escuchando un poquito la presentación de Sara, muy interesante. Y nada, voy a explicaros un poco el proyecto de la conservera ecológica que tenemos aquí en Ribatajada. Bueno, por el principio. Pues, bueno, yo llegué aquí con mi pareja, con Ana, hace como 6 o 7 años, que creo que estuvo la semana pasada dando otra charla un poquito del otro proyecto con el que empezamos, de producción ecológica, y a raíz de estar aquí y conocer un poquito a los del pueblo, pues ellos nos propusieron hacer un proyecto de una conservera. Por aquí en la zona sí que hay bastante tradición de hacer conservas, casi todo el mundo hacía conservas pues, de tomate o de pisto, bueno, conservas al uso que hacen ellos. Y como teníamos un poco esa información que nos habían pasado y queríamos hacer algo parecido, pues la utilizamos. Porque ninguno teníamos idea de hacer conservas a nivel comercial o empresarial, sí que las sabían hacer a nivel artesano o en sus casas, pero ninguno teníamos esa experiencia a gran escala. Y al principio pues, fue todo bastante complicadillo. También, como ha dicho Sara, no hay una regulación artesana en la que tú te puedas basar para crear una pequeña obrador o pequeño espacio para hacer tus conservas de manera artesana, sino que tú entras como industria alimentaria y la regulación es igual para todas las industrias alimentarias. Entonces, la inversión inicial y los
procedimientos y todo el presupuesto es como de una industria alimentaria. No hay nada que te permita hacerlo de manera artesana y poquito a poco. Tienes que entrar con todo. Entonces, pues lo que nos dio un poco el empujón fue que nos presentamos a un concurso de emprendedores que había en la Diputación de Cuenca, de proyectos de emprendedores, que se llama el Proyecto Lanzadera, y daban financiación a los 10 mejores proyectos. Y presentamos el nuestro y fuimos uno de los ganadores, dieron como 25.000 euros, y con eso empezamos el proyecto. Lo que pasa que parece mucho dinero, 25.000 euros, pero cuando te pones a adecuar un sitio para hacer conservas de forma comercial, pues se va bastante rápido, la verdad. Entonces, ese fue el empujón, empezamos con el proyecto, empezamos a adecuar el local y que nos llevó todo mucho tiempo porque es complicado y encontramos bastantes trabas a todos los niveles. Todo en el mundo rural va un poquito más despacio y pues así fue. Todo cambiar la luz de una potencia normal a una potencia más alta en trifásico, pues eso nos costó 8 meses de peleas con la administración y con las empresas hidroeléctricas de la zona. Solamente eso, por ejemplo. Y bueno, y así poco a poco. Entonces, el proyecto lleva como 4 o 5 años en marcha, lo que pasa que a la venta, vendiendo productos, solo llevamos 2 años. Empezamos hace 2 años, sacamos los productos al mercado. Y a ver qué estaba contando. Sí, al principio ganamos el proyecto, empezamos con mucha ilusión y con muchas ganas, pero claro, te vas mermando esa ilusión, se va debilitando porque todo cuesta mucho, mucho tiempo, muchas trabas, mucha inversión y problemas hemos tenido como todos, yo creo, los que se podrían tener. Ninguno sabíamos hacer conservas, ninguno teníamos mucha experiencia empresarial, entonces pues todo es un poco ensayo y error. Hemos ido aprendiendo todo por nuestra cuenta, desde cuánto tienes que esterilizar cada conserva, cómo lo tienes que hacer, crear las recetas tú, todo lo hemos hecho nosotros desde la nada. Y pues nos ha costado bastante. Ahora mismo tenemos como 3 líneas de productos. Una línea que son platos preparados, guisos para abrir y comer, otra de patés vegetales y ahora hace poquito hemos sacado simplemente las legumbres cocidas. Bueno, también todos los productos son ecológicos, con certificación, y aparte todo lo que hacemos es vegano, no tiene alérgenos y bueno, sin gluten, como adaptado a las nuevas tendencias alimentarias que se llevan ahora. No sé qué más contaros. ¿Por qué elegisteis hacer una conservera vegetal? O sea, ¿por qué eso y no otra cosa? Bueno, pensábamos que podía ser tanto relevante para la zona, para dinamizar un poquito la zona y que diferentes productores pues pudieran que con sus excedentes crear conservas o vendernoslas a nosotros y que nosotros las creáramos, pero eso no está ocurriendo en nuestra zona. Básicamente no ha ocurrido para nada, somos nosotros los que tenemos que buscar a esos productores para poder comprarles el producto, porque por aquí por la zona, bueno, tampoco hay mucha gente, es una zona bastante despoblada, entonces eso no ha ocurrido y el tema de las conservas, pues nos parecía que podía ser un buen tipo de negocio en esta zona, en la que es una zona muy productiva, en la que sí que tenemos muchas cosas malas, pero también tenemos ciertas cosas buenas y esa era una de ellas. Somos productivos, hay cultivos de todo tipo prácticamente y veíamos que era un proyecto que podía funcionar en la zona, ¿no? Como que no existía y podía salir bien. Esa fue nuestra idea. ¿No? Otro proyecto, pues no sé, no nos planteamos otro. Esa fue nuestra idea principal. Supongo que también la tradición de hacer conservas que tenían nuestros compañeros de aquí del pueblo, pues también ayudó a que eso nos empujara hacia adelante un poco. Y nada, pues ahora mismo el proyecto sigue funcionando, lo que pasa es que todavía no está consolidado. O sea, después de todo este tiempo de trabajar e intentar vender, pues seguimos intentándolo, pero no hemos logrado una estabilidad. O sea, estamos en la cuerda floja, necesitamos vender mucho más, porque la parte más complicada de todo, aparte, bueno, toda la creación del proyecto es bastante complicado, pero la
venta es lo más difícil. Los canales cortos de comercialización para un proyecto de este tipo son complicados y más donde estamos porque no hay gente. No se puede vender la producción porque no hay apenas gente, ni siquiera en la ciudad de Cuenca creo que sería un número de personas suficiente como para con canales cortos de distribución que nuestro producto y nuestra empresa pudiera seguir adelante. Entonces la venta es muy complicado, tienes que picar piedra, como dicen, pues llamar a muchos sitios, moverte tú, tiendas, distribuidores. Bueno, ahora hemos hecho una página web y también vendemos online. Y justo hace como 2 o 3, no, un par de meses o por ahí, empezamos en una iniciativa para exportación a países nórdicos. Una iniciativa creo que es a través de Castilla-La Mancha, del IPEX, me parece que es. Entonces te subvencionan hasta un 70% y te ponen en contacto con empresas de países nórdicos. Y estamos teniendo algunas entrevistas, que ahora son entrevistas virtuales, todo en videoconferencia porque nadie se puede mover. Entonces, bueno, pues ahí estamos, a ver si conseguimos que alguno de los caminos que estamos tomando se pueda consolidar. Más o menos. ¿Qué te puedo contar más, Sara? Pues a ver, bueno, que la gente también, si queréis ir preguntando cosas concretitas del proyecto de Anto, pues adelante. Si no, yo voy a seguir preguntando. No, quería preguntarte eso, como has dicho que teníais relación con el proyecto de Ana que nos presentó en el webinar de la semana pasada, ¿no? O sea, que igual de ahí también, no sé si a raíz de ver si tuvierais mucho excedente en la huerta también se os ocurrió lo de la conservera o no tenía nada que ver. A ver, sí que era una idea. Lo que pasa que por ahora los proyectos, aunque están juntos, de cierta manera, porque las tierras las tenemos certificadas, las tierras del proyecto de Ana están certificadas a nombre de Tarro Verde, porque Tarro Verde también tiene el sello ecológico, entonces para no pagar el doble, porque sería como 2 empresas diferentes, pagarías el doble por el sello ecológico, pues lo hacemos todo a través de la empresa de Tarro Verde. Y tanto las tierras como la conservera están a nombre de Tarro Verde. Ana cultiva esas mismas tierras y todo lo que se cultiva ahí es ecológico certificado. A partir de esta temporada ya teníamos el sello certificado y también utilizamos esas verduras para hacer la mayoría de nuestros productos. Lo que pasa que al no estar consolidado el proyecto y al cocinar muy pocas cantidades, la huerta cultiva muchísimo más de lo que el tarro produce. Entonces la huerta tiene un canal de venta diferente, aunque el tarro podría ser un canal de venta genial, pero por ahora pues no es relevante para lo que es el otro proyecto. Sí que una de las ideas que teníamos era poder cerrar el círculo, ¿no? Producimos aquí y le damos aquí el valor añadido de la transformación y ya lo podemos vender además sin prisa porque tienes una caducidad muy alta y puedes llegar a mucha más gente. Como idea es genial, pero pues no sé, no está funcionando como nosotros veíamos o nos imaginábamos que podría funcionar. Y no sé, digo, a la hora de vender, si os han dado pistas, la gente Una que pregunta por por qué aquí no os de Coral. compran más. He visto una pregunta de Coral Sí, en el chat, creo. sí. Pero se me ha ido. Dice Coral, a mí algo que me llama la atención de todos estos proyectos es su difusión. ¿Cómo os publicitáis? Pues publicidad por ahora al uso no estamos haciendo. Vamos a raíz de hacer la página web y ahora aprovechando un poco la campaña navideña, vamos a hacer algunos anuncios en redes sociales, en Facebook e Instagram. Y la publicidad, pues no tenemos realmente. Hemos salido en la televisión, en Canal Castilla-La Mancha y en el canal Cocina, y bueno, eso la verdad que te da publicidad y cierta visibilidad, y se nota mucho. Por ejemplo, tuvimos muchas más visitas en nuestra página web los días que salimos en el programa y tuvimos más ventas, pero publicidad al uso pues no estamos haciendo. Si tú quieres hacer un anuncio publicitario, pues no sé, prepara 20.000 euros para empezar. O sea, no somos una empresa muy pequeña que no podemos asumir esos gastos. Ahora mismo la publicidad que hacemos es llamar nosotros a tiendas y a distribuidores y nos lo buscamos nosotros. Intentamos nosotros publicitarnos a nosotros mismos, pero así publicidad al uso no tenemos.
Pero o sea, yo quería saber, dentro de los canales que habéis tanteado de venta, si os dan alguna explicación de por qué nos piden por precio, por qué no creen que es un producto que interese, por algo que, no sé, que no encaje con... Pues porque tienen otros productos parecidos que les van bien y a lo mejor tienen igual de margen o más, y porque yo creo que es complicado hacerte un hueco, simplemente. Todo va un poco en ser un poco más conocido y afianzarte y que la gente te conozca y que pueda conocer tu producto. Aunque tengas un buen producto, si ellos no creen que lo van a vender, no te lo van a comprar, simplemente. También nuestro producto pues no es barato porque es un producto artesano y lo que tú comentabas, es un producto artesano real, en la que si tú pagas los costes de la mano de obra, pues el precio se encarece. Es que no, no tiene más, claro. Y cuando tú entras en un canal de venta en el que cada uno tiene su margen, pues el distribuidor tiene un margen, la tienda tiene un margen y hay un precio al cliente final. Si tu producto de base, de tu precio mínimo de fábrica, es un poco elevado porque es artesano y la mano de obra no quieres explotar a nadie y la tienes en cuenta a unos precios razonables, pues el precio se encarece y con los márgenes de cada línea de venta, como así decirlo, se multiplica. Se multiplica y hace que tu precio sea un poquito pues, elevado. A ver, a mí no me parece un precio muy elevado, pero sí que cuando ves la competencia, pues tienen precios un poco más baratos, tampoco mucho más baratos. Lo que pasa que no puedes competir con una industria, con el precio que puede dar una industria en la que la mano de obra es insignificante y bueno, y que cuando compras a gran escala, pues las economías de escala hacen que todo sea más barato. Eso, así Eso es. funciona. Dice Vega, ¿cuántas personas trabajan en la conservera? Muy interesantes. Pues somos 4 socios y trabajamos más bien 3 de los 4. Lo que pasa que no es un trabajo a tiempo completo, que los 3 estemos trabajando a tiempo completo. Pues cuando hay que cocinar, cocinamos, mantenemos un stock mínimo de los productos y cuando no hay que cocinar, pues todos tenemos otros trabajos, entonces pues nos adaptamos para hacer los trabajos que van surgiendo. Pues no sé, yo creo que a lo mejor estoy trabajando unas 15 horas o 20 semanales de media y mis compañeros pues algo parecido. Hay semanas que no trabajan nada y hay semanas que trabajan más, no es algo muy fijo. Simplemente pues estar atento, seguir respondiendo a los contactos que te van haciendo, hacer envíos, hacer paquetes, pero a lo mejor el trabajo que supondría el nivel que tenemos ahora mismo, yo creo que una persona a tiempo completo lo podría hacer, más o menos, lo que es el trabajo de funcionamiento, aproximadamente. Y luego yo tengo otra pregunta. También las recetas de los productos que hacéis, ¿las elegisteis, por ejemplo, porque fuera algún producto más local o más de temporada? O no sé. Pues bueno, a ver, casi todas las recetas son productos que puedes cultivar en la huerta, menos las legumbres que no cultivamos y las setas que tampoco las cultivamos en la huerta, pero sí que hay bastantes proyectos en la provincia que cultivan setas en ecológico y son a los que se lo compramos. Y nuestra idea principal, la verdad, era hacer las conservas de tomate. La conserva típica de tomate que hacían aquí, tomate frito y tomate en crudo. Lo que pasa que al ponerle un precio razonable a la materia prima, que en este caso sería el tomate, y al hacerlo todo de manera artesanal, veíamos que nos salía un precio final demasiado elevado. Entonces, pues empezamos a intentar diseñar otro tipo de productos. Los patés vegetales sí que lo teníamos bastante en mente porque pues, ya los cocinábamos nosotros y teníamos ciertas recetas hechas, más o menos, al uso. Luego las tuvimos que adaptar a lo que es ya la conserva comercial, la conserva final. Y las recetas las hicimos pensando en, sobre todo, que estuvieran ricos, bastante ricos, y que fuera, bueno, un producto que todo el mundo pueda consumir. Lo de que sea vegano y sin alérgenos, pues creemos que no resta, sino que si eres vegano lo puedes consumir y si no también, porque aparte pues, está rico y sabroso, que era lo que más nos interesaba a nosotros, que estuviera bueno.
Genial. ¿Más preguntas queréis hacerle a Anto por ahí? ¿O alguna curiosidad? ¿Algo que queréis que os cuente del proyecto? Sí, yo quería hacer una pregunta. Dices que desde que tenéis la web también vendéis online. ¿Más o menos qué porcentaje de ventas lo hacéis online y qué porcentaje lo hacéis en canales cortos o en los canales tradicionales de venta? Pues la web lleva funcionando 2-3 meses y a lo mejor en estos 2-3 meses ha supuesto, yo diría que el 60% de la venta de estos meses. A ver, teníamos ventas hechas porque cuando tú vendes a una tienda, la tienda tiene el stock cierto tiempo, no es que hayas hecho la venta final. Para ti es una venta final, lo que pasa es que la venta final tarda tiempo en producirse. Entonces yo creo que más o menos el 50% puede ser así. También estamos en contacto con varios grupos de consumo de Castilla-La Mancha y nos compran pues de vez en cuando. No tenemos una venta semanal ni es un producto de... No sé, yo lo veo como un producto más complicado de vender que las verduras, porque no es un producto de cocinar a diario, sino pues bueno, además un producto de tomar ciertos días o de un día que no te apetece cocinar, pues tienes un bote, lo abres y lo consumes. Es un poco así. Entonces la gente de los grupos de consumo, de los canales cortos de distribución, creo que está, o sea, creo que es gente que cocina a diario y que está involucrada en eso, en cocinar. Entonces, nuestro producto le puede interesar, pero no va a consumirlo con tanta frecuencia como otro tipo de público. A lo mejor pues va todos los días a trabajar a una oficina y no tiene tiempo para cocinar y pues lo puede sustituir de esta manera. Creo que nuestro mejor cliente es un tipo de Cuenca que no puede comer con sal y contactó con nosotros para ver si le podíamos hacer las conservas, los platos preparados, que es lo que más le gusta a él, sin sal, y nos ha comprado pues mucho, nos cobra un lote cada vez bueno, se lo hacemos expresamente a él, le cocinamos sin sal, un lote, y dice que lo come prácticamente a diario. Claro, es que esa es una de las ventajas, ¿no? De una producción pequeña, que podéis ser flexibles y hasta llegar a ese grado de personalización, ¿no? Que también es Sí, claro. importante en el territorio, claro. Sí, sí, sí. Pero por ahora, pues eso no. Tendríamos que consolidarnos un poquito más para poder hablar de que el proyecto va a seguir adelante. Por ahora está en el aire, la verdad. Y bueno, iba a preguntar, pero creo que no, por lo que vamos a ver luego, si también algún tipo de venta en catering, comedores. Claro, es que igual no compran en vuestro formato, ¿no? Que es como más individual. Pues algún contacto hemos tenido con alguna empresa esta del canal Oreca, que lo llaman, ¿no? A esa parte Sí. de... Pero no ha surgido, o sea, no ha llegado a ninguna venta final. Vamos, hemos tenido cierto contacto, pero pues no sabemos cuál es el problema de nuestro producto, por qué no llega a financiarse o por qué no llegan a comprarlo finalmente. ¿Más preguntitas por ahí? ¿Queréis con el micro o en el chat aprovechar? Y si no, pues luego ya para el final. Bueno, preguntarme lo que queráis y yo no tengo pelos en la lengua, vamos. Claro, si estáis pensando en hacer una iniciativa de transformación, pues aprovechar para ver pros y contras, ¿no? Retos y números. A ver, los pros es que si funciona, pues es una buena iniciativa, yo creo, para todos, para nosotros, para la zona. Vivimos en un pueblo de 30 habitantes, que haya una empresa funcionando y que pueda contratar a gente y afianzar cierta población aquí, pues sería genial. Pero los contras es que luchas en el salvaje oeste. O sea, no hay... Entras al mercado global y ahí ya tú te las apañas. Claro, yo te iba a preguntar, digo, ¿tú crees hasta qué punto, si la gente supiera que con ese euro de diferencia del producto que están comprando al tuyo, contribuirían tanto a su territorio o al medio ambiente o a iniciativas de gente joven?
¿Crees que si fuéramos conscientes de esa diferencia lo pagaríamos o como que son más factores? No es solo ser consciente, es querer. Mucha gente es consciente, pero pues no quiere, la gente es egoísta en general y mira para su bolsillo principalmente. O sea, todos lo somos un poco. Nosotros que tenemos varios proyectos agroecológicos y que intentamos comprar local y ecológico lo máximo posible, hay ciertas cosas que no, porque, o porque te parecen demasiado caras o porque no puedes acceder a ellas. Te hablo de nosotros, que creo que somos personas con mucha conciencia. La mayoría de las personas creo que no tienen nuestra conciencia y que no miran tanto en eso, miran más en que esto me gusta, esto me parece bien. Sí que cada vez la gente se intenta cuidar más y cuida más su alimentación, pero pues, de una manera egoísta, de cuido mi alimentación. No porque esto vaya a suponer que el territorio se va a desarrollar. Por lo menos en nuestra zona creo que eso no ocurre. A lo mejor en otras comunidades o en otras provincias que tienen un desarrollo social más alto, sí que puede ser así, pero creo que Castilla-La Mancha y Cuenca especialmente, no, eso no ocurre. Hay otra pregunta. Antes de montar la conservera, ¿visitasteis otros proyectos parecidos como para haceros una idea y poder intercambiar información? Sí, visitamos ciertos proyectos, no muchos, la verdad. En el País Vasco, un par de ellos. Sobre todo, que esos sí quisieron atendernos, luego algún otro proyecto pues no quiso atendernos o que viéramos su proyecto y explicarnos lo que hacían ellos. Lo que pasa que su manera era un poquito diferente, porque tenían muchísima subvención, o sea, ellos todo lo hicieron a base de subvención y toda la venta prácticamente asegurada. Producción local, ellos solo transforman, no son una empresa al uso que lo tengan que vender, son una conservera en la que lo tienen todo montado y los productores directamente les llevan la verdura, ellos lo transforman y los propios productores le compran o lo venden todo muy cerca, o sea, muy, muy fácil. Lo que es la venta la tenían muy, muy fácil. Nosotros aquí, pues la venta no, es lo que más nos impide. El resto de cosas creo que lo tenemos bastante bien montado en la red para que funcione, pero la venta es lo más complicado en nuestro tipo de modelo. A ver, hay alguien más que comenta, Coral. Dice, ¿cómo funciona el registro sanitario en las conservas? ¿Es también una gran inversión? Estoy convencida que si las personas escucharan a Anto, Ana, Curro, Nuria, en cuanto a beneficios en salud y medio ambiente, comprarían más, aunque siempre habrá una parte de la población cegada por sus intereses. Vale, pues te digo, el registro sanitario, una vez que cumples la normativa que te proponen, es un mero trámite, básicamente. No sé cuánto cuesta lo que es pagar y que tener el registro sanitario, pero es algo, 100 euros o algo así, ya es para siempre. Lo que pasa es que tienes que tienes que tener un local adecuado a las características que ellos te proponen. Pues en nuestro caso era una doble entrada, una entrada de mercancías y otra entrada de personas, un vestuario, una ducha, un baño, bueno, pues las condiciones de higiene, la cocina con extracción, todo este tipo de cosas. Uno de nuestros socios es arquitecto y bueno, pues aparte del proyecto pues la hizo él muy fácilmente, lo que es crear el proyecto y luego pues los albañiles lo hicieron. No fue muy complicado, lo que pasa que la inversión de adecuar el lugar sí que fue bastante alta. Sobre todo para nosotros el tema del autoclave, es la máquina que hace la conserva, que es una olla a presión grande, y esa máquina pues vale mucho dinero, creo que la nuestra nos costó 15.000 euros o algo así, y es de las más pequeñas que hay en el mercado, de las más chiquititas. Y después lo que comentas de que si más personas nos escucharan, pues sí, probablemente, pero vivimos en el siglo XXI y todo el mundo ve la tele o tiene el móvil y hay un marketing muy fuerte por parte de las grandes empresas y eso es lo que se vende, lo que ves en la tele. Si tuviéramos posibilidad de hacer ese marketing tan fuerte y tan agresivo, pues seguramente que mucha gente lo vería y empezaría a consumir más, pero pues o no podemos o no queremos o todo un poco esa mezcla. ¿Alguna preguntilla más por ahí? ¿Alguien que quiera compartir a lo mejor alguna experiencia parecida a esta en Castilla-La Mancha?
Adecuarse los APPC. Sí, bueno, el APPC lo hicimos nosotros. Eso es, bueno, cuando tienes un modelo, al final es un poco describir cómo haces tu proceso y ya está. Normalmente el inspector de sanidad, si lo hace más o menos bien, suele estar contento, ¿no? Nuestro inspector está bastante contento con nosotros. Viene bastante a menudo, pero nunca nos ha puesto muchas pegas. Vamos, diría casi ninguna. Bueno, APPC es como puntos críticos, ¿no? Del tema Sí, es un sanitario. protocolo de puntos críticos, como para saber cuáles son, bueno, para describir cómo haces tu proceso de cocinado en general y cuáles son tus puntos críticos y qué remedio pones a esos posibles puntos críticos. Porque cuando tú haces una conserva comercial, te dan una fecha de caducidad, bueno, nosotros podemos etiquetar hasta 3 años en teoría. Lo que pasa es que se supone que esa conserva puede durar muchísimos años más. Puede estar 10 años sin perder, o sea, sin que se ponga mala a nivel bacteriológico. Sí que puede perder cualidades, pues, eso, de color, de sabor, organolépticas, pero el tema de que se ponga mala y sea un alimento que ya no puedas consumir, no, eso no. Normalmente no suele pasar si está bien hecha. Pero hay ciertos puntos críticos en el proceso que pueden provocar que tu conserva se ponga en mal estado. Entonces tienes que detallarlo y poner remedio a esos pequeños, a esos posibles errores. Riesgos. Sí, riesgos, perdón. Vale, pues bueno, no sé si queréis hacer alguna preguntita más a Anto, aprovechar, y si no pasamos a la parte de canales cortos y de grupo de consumo con María José. Y ya al final, bueno, pues si surge algún otro debate con esto. Como ¿Nadie? queráis, yo ando por aquí. Me quedaré, apago el vídeo ahora, pero os sigo escuchando, ¿vale? Venga, pues muchas gracias, Anto. Nada, vosotros. Pues voy a seguir compartiendo yo mi pantalla para ver rapidito, para los que no tengáis tan claro lo que son canales cortos o un poco a qué nos referimos. Y bueno, pros y contras, porque como ha dicho Anto, pues yo cuento la parte teórica y las iniciativas bonitas, pero está claro que siempre hay muchas dificultades que cuando se pone en marcha, pues no todo es tan fácil como nos gustaría, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí. Bueno, pues en cuanto a canales cortos, una cosa interesante que ha salido es que sí se ha dado la voz de alarma, ¿no?, de la pérdida de calidad nutricional que está habiendo en comedores escolares, en residencias de ancianos, en hospitales, ¿no? Es un espacio muy vulnerable, pues porque vamos a dar de comer a la gente, ancianos, niños, enfermos, ¿no?, la gente que mejor tiene que comer, y se está descubriendo que en estos espacios la calidad de los alimentos cada vez es peor, ¿no? Hay empresas de catering grandes a nivel nacional que pueden llevar comedores de regiones enteras que, bueno, ganan concursos porque tienen el precio más bajo del menú a costa de tener peores ingredientes y peores condiciones laborales para muchos trabajadores. Y pues es lo que está pasando, ¿no? Por lo que también se está reivindicando que los productos ecológicos, locales, de calidad, ¿no?, artesanos, tienen que entrar sí o sí en estos espacios para que haya un verdadero impacto ya no solo ambiental, sino también social, ¿no? Bueno, canales cortos, entendemos canal corto porque intentamos quitar todos los intermediarios posibles. No siempre significa geográficamente cerca, puede ser una venta directa de un producto español a un grupo de consumo de Dinamarca, por ejemplo. Eso también es un canal corto. Pero lo más coherente es que sea una cercanía geográfica también, ¿no?, por el impacto ambiental del transporte. Bueno, el canal corto pues lo que hace es beneficiar al productor porque consigue mejor precio al eliminar esos intermediarios, y beneficia al consumidor porque puede pagar menos dinero. Es decir, todo lo que se iban quedando los intermediarios se lo van a repartir ahora entre el productor y el consumidor. O como mucho, un intermediario, que puede ser una tienda de barrio o puede ser, ¿no?, un mercadillo. También es más fácil para los pequeños productores porque muchas veces pues, las grandes superficies te exigen un volumen muy grande de producto que el pequeño productor o al principio pues, no puede llegar. Y pasa mucho también con los restaurantes, con estos comedores sociales, ¿no? Si son muy grandes, el problema es que los pequeños no tienen tanto volumen de producción como se les exige. Entonces al final pues acaban descartándolos.
también es importante el mantenimiento de la calidad, ¿no? Cuanto más cercano y más directo sea la venta, pues más te aseguras que el producto es más fresco, ¿no? Que ha pasado por menos manos, por menos almacenes, por menos riesgos sanitarios, ¿no? El tema de la economía local, pues lo que ha dicho Anto, ¿no? Que sería como el óptimo, que lo que se produce se consuma en un espacio relativamente cerca. Y por transparencia, ¿no? Si tú conoces al productor, pues tú puedes ver realmente cómo lo hace, puedes ir a visitar, puedes fiarte un poco de que realmente lo hace como dice que lo hace y no solo con el marketing, ¿no? Que ya sabemos que es bastante poco fiable muchas veces. Bueno, los canales cortos son muy variados, hay tradicionales y hay modernos. Los tradicionales, pues los mercados de productores de toda la vida. Bueno, de toda la vida, cuando los mercados eran los propios productores los que vendían. Ya cada vez quedan menos mercados de este tipo, la mayoría son de reventa. Entonces, esto sí que se está recuperando en muchas ciudades. La compra en finca, es decir, el consumidor va directamente y le compra las patatas al agricultor en su finca, en su garaje del pueblo, ¿no? Esto también era algo muy tradicional que pues ahora ya se ha perdido bastante. Luego hay canales nuevos como las tiendas cooperativas, que vamos a ver luego una iniciativa en Castilla-La Mancha, que se juntan varios productores para montar la tienda y poder vender sus productos y que se vean más y no tener ese intermediario, o asociaciones, colectivos que quieren favorecer a sus productores locales y les dejan vender en su espacio. O los grupos de consumo, ¿no? Que también es un canal relativamente moderno, que bueno, ya lleva algunos más de 20 y 30 años, pero es muy minoritario todavía en nuestra sociedad. En cuanto a mercados en Castilla-La Mancha, pues la verdad que mercados de productores hay muy poquitos, al menos que yo conozca. Sé que ha habido alguna feria de productores para dar a conocer, como esta de Toledo, algo como puntual. A lo mejor el mercado de la tierra en Guadalajara sí que estuvo durante un tiempo, era una vez al mes y bueno, pues era un poco más ya frecuente, pero pues por motivos políticos del ayuntamiento se cayó y ahora están intentando, creo, rehacerlo en Guadalajara. Luego nos cuenta la compañera que está por allí. Lo que sí hay mucho en Castilla-La Mancha son mercados de abastos, mercados municipales o mercados de barrio. Estos mercados que siempre han sido muy importantes, ahora están perdiéndose. La verdad que hay bastante poco relevo generacional en cuanto a la gente que lleva los puestos, porque se ha perdido mucho el hábito, ¿no? Con la competencia con los supermercados. Estos mercados han perdido mucho peso y sin embargo son muy importantes porque todavía podemos encontrar mucho producto local, algunos no ecológicos, pero también mucho producto a granel, mucho producto de calidad, ¿no? En cuanto a quesos, a carnes, a hortalizas. Y es un trato muy directo también, ¿no? O sea, el tendero de un puesto de un mercado municipal es muy cercano, conoce muy bien su producto, conoce a esos productores a los que les compra, entonces digamos que es un intermediario bastante deseable. En el caso de las tiendas cooperativas, pues hay un proyecto, creo que Anto lo conoce bien también, en Cuenca, que se llama, o se llamaba Despensa Natura, ¿no? Que nos contó Ana la semana pasada, que se juntaron varios productores para vender en un puesto en uno de esos mercados municipales de Cuenca. Y bueno, que también se utilizaba para el grupo de consumo, entonces había también ahí como unas sinergias interesantes, pero que al final, pues parece que no conseguía tirar, no era tan rentable. Se fusionó con la cooperativa La Entrevera, que también es un ejemplo muy interesante en Castilla-La Mancha de distribuidor social, es decir, no todos son grandes distribuidores, sino que también hay este tipo de ejemplos, aunque muy poquitos, ¿no? De una empresa pequeñita que lo que hace es poner en contacto a productores de diferentes zonas y a consumidores. Entonces se fusionaron esta tienda cooperativa y la cooperativa La Entreverá para montar otro espacio en Cuenca capital. Y bueno, a pesar de todo lo que ofrecen, de las ventajas, ¿no? De que si hay una órbita de gente muy sensibilizada de la ciudad que les consume, pues creo que también nos comentaban que les está costando un poquito, ¿no? Hacer como viable el proyecto, que también cuesta, incluso al estar en una capital, en un espacio visible, con muchas redes de gente consciente, pero no llegas a ese volumen mínimo de venta, ¿no?
En Albacete pasó lo contrario, no sé si alguno de los que estáis aquí pudo participar en el proyecto Tierra Llana, fue la primera tienda cooperativa, yo creo, de toda Castilla-La Mancha y una de las primeras de España. Y bueno, pues fijaos, ¿no? Era como un supermercado que tenía más de 2.000 productos, o sea, ahí se resuelve esa parte de comodidad, de accesibilidad, de no tener que ir a 10 tiendas diferentes, sino que lo tienes todo ahí. Y ahí también hacía su compra o sus repartos el grupo de consumo, ¿no? Entonces era una idea también muy buena, pero en su caso creo que les ocurrió lo contrario, ¿no? Que crecieron mucho, 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 llegaron a mucha gente, consiguieron sensibilizar a mucha gente de Albacete, pero en el momento en el que los supermercados empezaron a meter producto ecológico, no agroecológico, pero ecológico, a mitad de precio, pues muchos de esos consumidores, no sé si por una cuestión económica o por una cuestión de comodidad o por qué, pues empezaron a consumir en el supermercado y entonces pues parece que sí que han tenido problemas para mantener este proyecto también. En el caso de los comedores escolares, bueno, hay muchísimos ejemplos en Europa, Francia, Dinamarca, en Roma, en Italia, ya llevan muchos años con comedores ecológicos y con producto local en la medida de lo posible. O sea, han llegado hasta más del 80% de los ingredientes locales y ecológicos con dinero público, con un menú accesible, o sea que posible es, pero parece que en España nos está costando muchísimo, vamos muy, muy por detrás en este caso, ¿no? Hay ejemplos concretos, pero son muy aislados, por ejemplo, en Aínsa, en Huesca, fue el cocinero del colegio el que intentó impulsar, ¿no?, que se hiciera la transición a comedor agroecológico. Empezó a contactar con productores de su alrededor, se comprometió a no pasarse del dinero que tenía establecido por menú, porque no habría sido posible, y en 4 o 5 años ha ido poco a poco cada vez metiendo más alimentos ecológicos y locales y ya ha llegado a tener entre un 50 y un 60% de toda la comida ecológica y local. Poquito a poco, porque claro, hay que hacer muchas cuentas, ¿no? Por los precios, por lo que hay accesible en cada temporada en el entorno, si lo tiene que traer de más lejos. En Vizcaya hay otro ejemplo muy interesante, en Larrabechu, este comedor, bueno, los padres, el AMPA, fue el que se organizó para evitar que el comedor del cole lo gestionara un catering. Entonces lo que hicieron fue pedirle a la Diputación que les dejara gestionarlo a ellos con el mismo dinero que se iba a destinar a contratar al catering. Ellos contrataron a un cocinero del pueblo y consiguieron varios productores del entorno del pueblo para que les abasteciera de alimentos. Tuvieron que gastar mucho tiempo para hacer toda esta gestión, pero han conseguido tener ese comedor ecológico sin gastar más dinero del que le iban a dar al catering y obviamente la calidad es muchísimo mejor y además han creado pues más de 2 puestos de trabajo, ¿no?, para ese comedor escolar, o sea que también ahí hay otro impacto social. Y bueno, luego en Cuenca, el año pasado sí descubrimos el Colegio Isaac Albéniz, que pues sí que está intentando introducir poco a poco, ¿no?, ese concepto agroecológico en el comedor. Tienen un producto ecológico, no todos, solo algunos. Tienen su agricultor que les suministra de verdura. El pan también es de un obrador artesano de la zona. Hacen muchos talleres con los niños y las niñas, ¿no?, para aprender recetas saludables, por ejemplo, de dulces. Los comparten mucho con los padres para que haya también un poco esa educación fuera del colegio, para que los niños aprendan de dónde vienen los alimentos, hacen muchas visitas a los productores que les abastecen, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que ya va habiendo pasos. En Puerto Llano también el año pasado participó una persona que es cocinera de un colegio y que sí que estaba intentando también meter los productos ecológicos en el comedor. Bueno, esta es una iniciativa que hubo en Andalucía muy bonita, pero es un poco anecdótica. Estuvo un gobierno hace más de 10 años de coalición con los verdes, que priorizaron mucho la producción ecológica y los comedores ecológicos, y bueno, pues lo que hicieron fue una gestión de toda la región para localizar productores ecológicos y para que estos abastecieran a más de 150 comedores escolares y a 2 hospitales. Fue un proyecto piloto muy bonito, se crearon centros de logística para que los productores de diferentes provincias pudieran intercambiar productos para tener más variedad y una temporada más larga.
pero en el momento en el que se cayó la ayuda pública, todo esto fue posible porque la administración regional puso personal y dinero. En el momento en el que se cayó la ayuda pública, pues se perdió un poco el proyecto. Pero sí que es verdad que algunos de esos agricultores a día de hoy todavía siguen abasteciendo a algunos colegios cercanos, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ese paso pues ya se está dando. Y bueno, luego también importante esto, reivindicar la compra pública de alimentos, ¿no? O sea, mueve muchísimo dinero en comedores públicos, de guarderías, de colegios, de hospitales, que podrían ir a parar a nuestros productores locales, ecológicos, o a los productos de calidad transformados, como la conservera de Anto o como los panes que hemos visto de masa madre, y que serviría para reactivar nuestra economía local, ¿no? Sí que es verdad que es difícil, hay una legislación europea que prima el libre mercado y por lo tanto hay que meterlo de una forma un poco ambigua, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza y para priorizar que los productores locales pudieran meter producto a las guarderías por delante de una empresa danesa, bueno, pues tuvimos que como identificar muchos pequeños criterios más allá de decir que quieres que los productores locales tengan prioridad, porque esto la ley de libre mercado no te lo permite. Puedes decir que quieres que el producto sea muy fresco, que esté cosechado en menos de un día, etcétera, etcétera. ¿Vale? De hecho, bueno, en Castilla-La Mancha por lo menos ya parece que en los pliegos de contratación para comedores se va a dar más puntos a aquellas empresas que ofrecen alimento ecológico. Ahora bien, ¿qué porcentaje? No lo sabemos. Y muy importante, la mayoría de estos pliegos priorizan el precio, ¿no? Es decir, te pueden dar 2 puntos si tú metes producto ecológico en tus menús, pero si tu menú es mucho más barato que el de la competencia, eso puede ser el 60%, ¿no? Entonces es difícil que ganen las empresas de producción pequeñita o los catering un poco más sociales, más locales. Y bueno, por último, pues este canal de grupos de consumo, que parece que en la región pues se va multiplicando poco a poco, y sí que en todas las provincias ya hay 2 o 3 grupos de consumo más o menos, unos más grandes, otros más pequeñitos, unos más participativos, otros un poco, pues que a lo mejor hay una persona que gestiona y facilita un poco la labor del resto, en algunos casos igual se colabora más con los productores, se les ayuda más o no. Hay tantos modelos como tipos de grupos de consumo, ¿no? Pero creemos que es una de las opciones más importantes, aunque todavía muy minoritaria, como decía Anto, por ejemplo, para los transformados, pues cuesta más que puedan absorber ese volumen. Pero bueno, queremos hablar con María José, que es una participante de un grupo de consumo de Ciudad Real, de la Alegría de la Huerta Manchega, y que nos gustaría que nos comentara ya un poquito pues, su experiencia, en qué consiste el grupo, igual, ¿no? Un poco las ventajas sociales y ambientales que le ve. ¿Qué tal estás, María José? ¿Tienes que activarte el micrófono? Sí, ya lo tengo, ¿no? Ahí, perfecto. ¿Quieres que comparta yo las imágenes o las tienes a mano? De momento no, de momento no. De momento hablo y cuando, en el caso de, no sé, que veo que son demasiadas imágenes. Entonces, en el momento en el que hable tal vez de actividades, pues puede ser que si te parece, las ponemos, ¿vale? Perfecto, como tú quieras. Uh-huh. Bueno, ¿comienzo a hablar? Sí, sí. Sí, vale. Bueno, os comento, nuestro grupo de consumo se llama La Alegría de la Huerta Manchega, es de Valdepeñas y comenzamos en el año 2011. De todas formas, cualquier cosa, Sara, pues tengo un guión, el que tú me has propuesto, pero en cualquier momento, pues, como anteriormente en la entrevista anterior, me detienes, ¿vale? Voy a hablar un poquito del origen del grupo. El grupo, bueno, pues el año que viene haremos 10 años, o sea, empezamos pues sobre el 11M, más o menos, algo así, en 2011. Y bueno, ¿por qué comenzamos? Pues fue más o menos pues, como unas jornadas parecidas a estas que se organizaron en Ciudad Real a través de la ONG Veterinarios Sin Fronteras, que actualmente es Justicia Alimentaria. Era bueno, una jornada sobre agroecología y soberanía alimentaria en la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, pues a esa jornada acudí junto con un compañero y una compañera de Valdepeñas.
y a raíz de estar una semana pues dándonos la vara con, con este tipo de cosas y bueno, pues escuchando a todos los ponentes y todas las charlas, pues después de esa jornada nos planteamos que queríamos hacer algo, ¿no? Con todo lo que habíamos aprendido, lo que habíamos escuchado y cambiar un poco nuestros hábitos de consumo. No sabíamos cómo hacerlo porque es verdad en aquel momento no teníamos referencias de grupos de consumo. Una opción que se nos planteó es pues, un grupo de amigos, uno de ellos tenía tierras que uno cultivara y los demás le comprábamos la producción. Pero bueno, al final eso lo llegamos a hacer con una de las personas que vino a la charla y entre al poco tiempo, al mes más o menos, pues conocimos a unas hortelanas de Moral de Calatrava, Ana y Maribí, bueno, actualmente se llaman Ecomoral, y bueno, pues a raíz de conocerlas, pues contactamos con ellas y ellas ya estaban organizando cestas verdes para un grupo de consumo que también estaba recientemente creado en Daimiel y en Manzanares también. Entonces, bueno, pues ellas contentísimas de que hubiéramos contactado con ellas y bueno, pues en el mes de mayo, junio empezaron a traernos cestas pues al salón de mi casa. Y así empezamos un grupo de 5, 10, 15, 20. Pues en el mes de septiembre éramos 60 personas. Tuvimos que hacer, de hecho, al poco tiempo otro grupo de consumo paralelo porque ya éramos incapaces de gestionar tanta gente que se iba uniendo. Y fue un poco una época como un boom, ¿no? Que no sabíamos cómo gestionar todo esto. O sea, era algo que se nos iba de las manos. De hecho, bueno, pues claro, llegó la temporada de verano, que es cuando más producción hay. Hay verdura pues muy apetecible. Y bueno, pues ya en septiembre empezamos a organizarnos un poquito mejor, ya a partir de un blog, un formulario, ya dejamos mi casa y ya nos fuimos a un local que compartimos con otras asociaciones y nos hemos cambiado durante esta década en muchas ocasiones de local. Bueno, pues a raíz durante ese tiempo, no sé si fue, porque en Castilla-La Mancha hubo muchísimo movimiento, estaba entonces Veterinarios Sin Fronteras también, estaba Sodepaz, había muchas organizaciones que estaban moviéndose, se realizaban asambleas de soberanía alimentaria y justo en ese mes, en el mes de junio, hubo una asamblea de soberanía alimentaria, todo un fin de semana, en fin, estaba todo muy organizado. A través de Sodepaz organizamos unas jornadas en el mes de septiembre, que fue nuestra, o sea, ya empezamos en mayo, pues en septiembre, no, en octubre, teníamos ya unas jornadas agroecológicas en Valdepeñas, bueno, una semana de actividades, de charlas, un mercadillo, en fin, a raíz de aquello, de organizar el mercadillo, pues ya fue el bombazo total en Valdepeñas, porque ya de aquello, pues ya llegábamos casi a 100 personas, pero fue ya una locura. Aquello se nos iba de las manos, hicimos un grupo paralelo. Luego ya poco a poco con el tiempo nos hemos ido estabilizando, nos hemos quedado en unas 60 personas que más o menos van y vienen, ¿no? Pero más o menos el grupo fuerte, que pueden ser unas 40, 50, se mantienen estables. Bueno, ya me pierdo un poco. A raíz de entonces, hubo una época con mucho dinamismo porque se empezaron a crear más grupos de consumo, que si Miguel Turra, Ciudad Real, Campo de Cristana, Alcázar, Daimiel estaba allá, Manzanares, y bueno, pues hubo una época en la que nos reuníamos mucho los grupos de consumo, hacíamos muchas reuniones, tanto en Peralvillo, en Ciudad Real, que también hubo un movimiento también de reuniones mensuales, organizábamos charlas, y luego también hubo bastantes encuentros en el huerto de Ana y Maribí, que le llamábamos Ecomoral, organizamos, no sé, como 7, 8, 9 encuentros, y en esos encuentros en la huerta, pues organizábamos múltiples actividades para organizarnos mejor, cómo sensibilizar a la población, cómo organizarnos entre los diferentes grupos para mejorarnos. Bueno, en fin, fue un poco, o sea, una dedicación absoluta al grupo de consumo y a toda la actividad que se generó por aquel entonces. Todo eso, bueno, con el tiempo fue un poco decayendo.
Sí es verdad que nuestro grupo ha mantenido una estabilidad, ya me estoy yendo a otra cosa, pero bueno. No, no está. Sí, y nosotros llegamos 10 años, es verdad que, nosotros desde el principio, en nuestro grupo de consumo, tengo aquí un tríptico que todavía es muy actual, pero un tríptico que elaboramos concienzudamente para que la gente que entrara en el grupo supiera que esto no era solamente consumir por consumir y una moda de consumir productos psicológicos, sino que teníamos claro, y en base también a nuestra formación, yo estoy en justicia alimentaria y bueno, más o menos el grupo de gente motor que ahora forman parte, ahora somos asociación, queríamos dejar claro qué es lo que suponía estar en un grupo. Entonces establecimos una serie de principios y de, ¿cómo le llamamos? Nuestra filosofía, nuestros valores, queríamos definir bien lo que era agroecología, lo que era soberanía alimentaria y que la gente cuando entrara supiera bien dónde entraba. Sí es verdad que en un principio nos pusimos tal vez muy, no sé si me estoy yendo de hora, no estoy bien, no sé si nos pusimos tal vez demasiado estrictos. Sí es verdad que establecimos como un compromiso estable. Las hortelanas venían anteriormente cada semana, ahora vienen cada 15 días, pero sí que hicimos en aquella época muchísimas reuniones, yo creo que reuniones mensuales, para que la gente pues tuviera como base pues el compromiso con ellas, ¿no? Que supieran que lo que suponía pues llevar un huerto, que no puedes comprar una cesta una semana así, estar todo el mes sin pedir. O sea, no sabíamos también muy bien cómo explicar todo esto, ¿no? Al principio pues quisimos que fuera un compromiso total, un compromiso de semanal, un compromiso quincenal, pero que estuviera claro. Todo eso nos falló. Todo eso nos falló y es verdad que los inicios fue un poco complicado hasta que la gente tuvo claro qué es lo que suponía. Más o menos, si a lo mejor de ahora mismo actualmente somos 60 personas, a lo mejor fijas hay 25 cestas, el resto pues es todo muy variado. Gente que aparece, desaparece, que simplemente está en el grupo de consumo porque le gustan las actividades que hacemos, porque le caemos bien, porque somos un grupo, como dice el nombre, muy alegre, muy dinámico, o gente que simplemente realiza pedidos mensuales, o gente que simplemente le gusta participar de actividades que hacemos con los pequeños, porque hacemos muchas actividades en el grupo para los peques. Y bueno, pues al final nos hemos ido dando cuenta que durante estos años que el grupo es diverso. Entonces, pues sí es importante para nosotros establecer una seguridad para las hortelanas, pero tenemos que entender pues que el grupo pues es así, que cada uno tiene su vida, que cada uno tiene sus prioridades y que dentro del grupo pues hay gente que es súper, como diríamos, que tiene muy claro qué es lo que quiere y qué es lo que a nosotros pretendemos, y hay otra gente pues que a lo mejor compra, pues anteriormente lo habéis dicho, un poco por la moda de consumir productos ecológicos, de tener una alimentación sana, que también es importante, pero para nosotros no es, es uno de los puntos, ¿no? Pero es mucho más, ¿no? Es el valor social, el valor medioambiental, apoyar economías locales, o sea, bueno, todo lo que nosotros definimos en nuestro punto de filosofías y valores. De hecho, ahora, bueno, fuimos asociación, nos organizamos como asociación ahora, pues tal vez 5 o 6 años, porque empezamos a hacer una cantidad de actividades. El ayuntamiento nos concedía mercadillos, no teníamos base legal, realizábamos actividades en la biblioteca, no teníamos ningún documento, y ya al final nos tuvimos que organizar como asociación para tener un respaldo legal, ¿no? Y en nuestros estatutos está contemplado clarísimamente y de vez en cuando hago un recordatorio al grupo de lo que supone estar aquí. Y ya me he perdido un poco porque, a ver, ¿cómo nos organizamos? Eso es un poco la trayectoria del grupo. Actualmente somos un grupo que es bastante estable comparado con otros grupos de consumo de la provincia, creo yo, porque ya últimamente me he desconectado de la gente. Tuve un hijo hace 4 años
y ya todo este boom lo perdí y bueno, pues ahora mi principal preocupación es mantener un poco la estabilidad del grupo, ¿no? Y ya con eso es bastante. Pero ya el resto de Castilla-La Mancha y de la provincia me perdí. Pero sí que es verdad eso que, como decía, nuestro grupo es bastante estable y sobre todo tener claro pues las actividades principales. La sensibilización de la población valdepeñas es muy importante para nosotros. ¿Cómo nos organizamos? Pues a base de voluntariado, pero no es obligatorio. A lo mejor de las 60 personas que estamos, pues puede ser que haya unas 30 o 40 personas voluntarias, que cada una se dedica a una cosa. O sea, yo soy un poco la cabeza coordinadora, pensante, pero luego pues de pedidos mensuales hay diferentes personas voluntarias. Hay diferentes personas voluntarias que abren el local, tenemos ahora un local que nos cede el ayuntamiento, que abren el local para la llegada de los productores. Y luego, pues cada semana el formulario, ahora dentro de poquito llegará el formulario actualizado de las hortelanas. La gente recibe ese formulario y bueno, pues a través de la página web pues se hacen los pedidos. Mensualmente tenemos también dentro de nuestra página web un formulario de pedidos mensuales. ¿Qué pedidos, qué formulario, o sea, qué productores tenemos? Pues intentamos que sean de la provincia de Ciudad Real, ecológicos, sí, bueno, entre comillas, porque por ejemplo nuestras hortelanas no les pedimos un certificado ecológico, para nosotros es importante o no importante entre comillas, lo que nos importa más es que las buenas prácticas, que la manera de producir sea respetuosa con el entorno y con el medio ambiente. Por ejemplo, tenemos un productor de queso que no es ecológico, pero hemos ido a conocerlo, sabemos cómo trabaja, sabemos que cuida los animales, sabemos que cuida el producto, pues para eso, pues para nosotros eso es muy importante. Frutos secos vienen de Villahermosa, comercio justo, quesos de Fuentillejos, de Ciudad Real, pollos que vienen de Jaén, embutidos también, vino de la zona, productos de cosmética, Ecoeco, aceite de la cooperativa de aquí de Valdepeñas, chocolates de Adela, de una productora de Ciudad Real que no es ecológica. Con productores de fruta, que es pues estrella. Vienen del Valle del Lecrín, de Granada, y luego pues también Ecogerte también nos suministra, pues según la temporada. Pues ahora llegan las cerezas, venga, fresas, a ver si podemos contactar con la productora naranjas. Ahora la fruta tropical, de Lecrín, nos llegó hace poquito. Y todo eso pues a través de mucho voluntariado. La verdad es que hay muy buen ambiente y en esto siempre hay mucha colaboración por parte de la gente. Estoy mirando la hora. No, bueno, va muy bien. Bien, ¿no? Principios de compra, pues, bueno, productos ya lo he explicado. ¿A qué productores? Pues también un poco en base a las necesidades del grupo. O sea, ¿qué necesito? Oye, mira, he contactado con tal productor que tiene tal producto. ¿Qué os parece? Pues ya hacemos también muchas asambleas, bueno, mínimo una anual. Ahora ya no nos juntamos tanto, pero bueno, en la directiva sí que nos organizamos muy bien. Oye, ¿qué te parece este producto? ¿Cómo lo ves? Consultamos con la gente. También tenemos un grupo de voluntariado de pedidos mensuales. El Rincón de Segura también es otro de los productores, no me había olvidado. ¿Qué os parece este productor? ¿Cómo lo veis? ¿Veis que es necesario? ¿Veis que la gente, no sé, lo va a demandar? Pues ya lo valoramos. Siempre tenemos los fijos desde hace años y bueno, pues ya vamos sumando según las necesidades y lo que vaya pidiendo la gente. Intentamos que esos sean de cercanía y luego pues hay gente que se ofrece, oye, mira, que tengo tal producto, pues venga, vale, adelante. Actividades. ¡Uf! Eso es una locura. Porque ayer me puse a revisar y hemos hecho una cantidad de cosas impresionantes. Pero siempre, durante estos años, claro, de la cantidad de cosas que hemos hecho, pues venga, ¿qué os parece unas jornadas? Empezamos con unas jornadas sobre consumo responsable. Venga, jornada de consumo responsable. Venga, organizamos, cualquier cosa la organizamos.
al principio pues era un poco a probar, a ver qué pasaba. ¿Con qué nos hemos quedado? Nos hemos quedado fijo con Cineforum. Bueno, ahora con el COVID nada. Y no sabemos cómo salir de esta, pero parece que con el COVID llevamos mucho tiempo, pero no es así. Bueno, ahora nos va a costar un poco pues renovarnos un poco, a ver cómo nos organizamos a partir de ahora, porque ya esto se va perdurando. Pero Cineforum era básico, Cineforum una vez al mes, porque eso también nos nutría mucho, nos ayudaba a formarnos, nos ayudaba luego a tener nuestros debates y demás. Eso desde el principio lo iniciamos y lo hemos mantenido. Mercadillos, y hacíamos un mercadillo de Navidad con productores locales y luego intentábamos, yo siempre tenía en mente pues un mercado por temporada, mercado de primavera, mercado de otoño, mercado de invierno. Esto al final, bueno, nos hemos quedado con 2 mercados al año, uno en primavera y otro en Navidad. Actividades en la biblioteca, eso también lo hemos mantenido desde el principio. Los talleres le llamábamos Conoce los alimentos que comes. Y estos talleres, pues, bueno, eran a lo mejor 4 o 5 talleres en la temporada del curso. Y bueno, pues cogíamos un alimento, los huevos, y entonces, bueno, pues trabajábamos los huevos en base a lo que para nosotros es importante, ¿no? Pues diferenciar los huevos de producción local, huevos ecológicos de los huevos industriales. Y hacíamos actividades muy divertidas para los niños, incluso nos disfrazábamos y hacíamos como teatros. Bueno, en fin, los talleres de alimentación de la biblioteca eran, vamos, siempre se llenaban y la verdad muy interesantes. Las semanas sin tóxicos. Esto, bueno, semanas sin tóxicos o semanas sin pesticidas para nosotros ya este año la tuvimos que suspender porque normalmente la hacemos en primavera, en el mes de marzo. Y bueno, era una jornada con diferentes charlas, terminando con mercadillo, denunciando el abuso y el uso de pesticidas en la época de la primavera. Unas jornadas que a nivel internacional se comenzaron en Francia. Y bueno, pues nosotros, no sé por qué, las organizamos, nos fue bien, eran diferentes charlas relacionadas un poco sobre pues, otras formas de producir, bueno, pues sobre todo el abuso de pesticidas, pero ya tratábamos diferentes cosas que bueno, que estuvieran relacionadas con la temática. ¿Qué más hemos trabajado también en los colegios con el tema del azúcar? Aquí se grabó en Valdepeñas, no sé si conocéis el corto Planeta Azúcar, y bueno, y a raíz de aquello, pues de justicia alimentaria, pues empezamos a elaborar, a dar charlas en los colegios sobre las chucherías, el abuso del azúcar en la alimentación infantil. También hemos trabajado el tema de cumpleaños saludables, elaboramos un folleto para los colegios y también hemos dado charlas en la biblioteca y en colegios. Tenemos un huerto para los niños y también, bueno, pues el tema de los niños en el grupo, pues que lo movemos mucho. Y claro, como hay familias es una manera también de dejar el pozo, ¿no?, en las generaciones futuras. Y el huerto en los niños es algo que llevamos haciendo mucho tiempo. Hacemos peque de vendimia, hemos hecho Día de la Olla también en el huerto de Anne Maribí. También intentábamos promover la recuperación de semillas tradicionales, intercambio de juguetes, bicicrítica. Una época, eso fue al principio, que nos volvimos locos y ya no sabíamos, y ya era un continuo. Bicicrítica en el pueblo, trueques, ya lo he dicho, los trueques, bueno, y diferentes charlas según las necesidades del momento. Estaba el Tratado del TIP, pues de las charlas sobre el TIP. Hacíamos muchos encuentros bueno, ya lo he comentado antes, en el huerto de Ana y Maribí, al menos 1 o 2 al año. Eso ya se paró, y es verdad que ya los grupos de consumo ya no tenemos contacto entre nosotros. Pero bueno, todo se andará, ¿no? Yo creo que fue una época en la que esto fue algo novedoso y la gente estaba muy ilusionada, ahora hay como un estancamiento. Pero bueno, todo se andará, llegará gente con ilusión de volver a retomar esto. Una pregunta, María José. Sí.
¿Los mercadillos que hacíais eran como para invitar a vuestros productores o en qué consistían? Sí, sí, eran nuestros productores y luego gente que aunque no fueran productores nuestros, sí se querían sumar. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de productores y de mercado, le llamamos Mercado de la Tierra, también como el Azuqueca. Y bueno, pues ahí estamos organizados, súper fácil. Mercado, venga. Y bueno, más o menos siempre somos los mismos, pero en el momento en el que, oye, mira, que conozco tal productor, y siempre al final somos los mismos, Ciudad Real, nos conocemos todos. Y bueno, pues que conozca tal productor que se quiere sumar, pues venga. La verdad es que lo de los mercados y yo ha sido también una petición mía a los productores que se organizaran para que este tipo de mercadillos fueran estables una vez al mes y rotando por los diferentes pueblos. Al final esto es muy difícil, no se organizan. Pero bueno, todo se hará. No, y también que a veces es como un conflicto entre difusión y también como para ellos el tiempo, ¿no? De estar allí, que lo dejan de hacer otras cosas en su producción. Sí, pero al final es una manera de conocerse y que tener una estabilidad una vez al mes y que ya la gente sepa que vas a ir, al final hay que vender, ¿no? También Total, la parte de comercialización siempre es la parte más difícil. Sí. total. Y bueno, ya voy terminando. La evolución durante estos años, me preguntabas uno de los puntos, evolución de estos años, ¿qué cosas han cambiado y por qué? Pues lo que os comentaba al principio sobre el compromiso y el hacer un poco rígido, estricto, ¿no? El sistema de compra, pues eso no nos funcionó. Nos ha funcionado sobre todo pues eso, el más la concienciación, el repetir, el, el hacer asambleas, el explicar el por qué es importante, el que cuando una persona entre en el grupo que sepa dónde entra. Y bueno, hemos sumado algunos productores nuevos de verduras ahora, bueno, en el verano hemos introducido a un productor más de huerta. Eso también pues, nos ha costado un poquito, pero bueno, de momento pues lo hemos conseguido. Y luego pues eso, la evolución, personas que van y vienen, ¿no? Un grupo de consumo al final, aunque siempre hay gente que está de los inicios, pero el que me voy, luego hay gente que hasta ha vuelto, pero claro, que ahora me voy, bueno, hacer el listado, a ver el listado, esto no varía, tienes que estar muy pendiente de la gente, oye, sigues, no sigues, entraste pero no has vuelto a aparecer, ¿no? Entonces, para eso hay que pues, estar muy pendiente de todo. Y, y bueno, yo creo que lo importante en un grupo es que ahora es mucho más difícil porque con el tema COVID pues parece que sí no te va a relacionar, pero es verdad que el momento de la recogida pues es un momento muy agradable y entonces el estar con la gente, el charlar, el que, no sé, el ambiente que se genera pues es interesante, ¿no? Y, y bueno, evolución pues no sé, somos un grupo que más o menos en las asambleas siempre intentamos que la gente comente cómo evolucionar, cómo si nos mantenemos como estamos, y qué queréis, hacia dónde vamos, qué es lo que os parece. Siempre planteamos esas posibilidades, hemos hecho hasta muchas veces cuestionarios, como en 3 ocasiones, planteando de todo, ¿no? Para que sea todo más participativo. Y luego los retos y las limitaciones, pues retos, pues yo me quedaría como estoy. O sea, que esto se mantuviera todo el tiempo que fuera posible, porque es verdad que permite a muchos productores, cuando hacemos, por ejemplo, las cuentas de los pedidos mensuales, pues, es que todo ese dinero llega a la gente que nos está suministrando, ¿no? Al final son economías que se nutren en el territorio, ¿no? Estabilidad y, y retos, pues bueno, pues que se creen otros grupos de consumo, que haya coordinación entre los grupos de consumo, porque, no sé, pues mira, llega un productor de fruta, oye, pues, ¿por qué no? Ya que estás aquí, pues vas a Daimiel o tal, esto es verdad que nos falla. Y luego, bueno, pues el reto, hay gente que decía que en la última asamblea
pues eso, lo que hemos visto, ¿no? De Cuenca, de la cooperativa o no, una tienda cooperativa de consumo. No lo sé si para Valdepeñas, no sé, es el momento, porque mira, en grandes ciudades como Albacete y Cuenca, Castilla-La Mancha es un territorio difícil. No lo sé si se podría hacer, pero en el caso de que se hiciera, claro, sería por una persona que tuviera, bueno, pues que se considerara pues un puesto de trabajo, ¿no? Y con muchísimo esfuerzo. Yo creo que no es fácil. Y luego, pues limitaciones, pues a veces es poco compromiso que te encuentran, ¿no? Con la gente que no sabe dónde se ha metido y, y que la gente no entiende muy bien lo que tú comentabas antes, consumo ecológico o agroecológico, ¿no? ¿Qué es lo que supone? ¿Qué es lo que hay detrás de cada productor? De los diferentes proyectos, ¿no? De lo que supone salir adelante con un proyecto como, por ejemplo, la huerta o la conservera, como ha explicado Antonio. No sé, falta información, ¿no? Pero bueno, yo me tranquiliza mucho porque a veces nos agobiamos, y mira, esta persona que ha entrado, y mira que sí gente viene, ¿no? Y gente que llega nueva, ¿no? Que te sientes como si tú estuvieras aquí cobrando un sueldo, ¿no? Y yo muchas veces a mis compañeras de la directiva digo, bueno, todo se andará, poco a poco. Que la gente primero pues entra y a ver qué pasa. Y poco a poco, yo a veces, anteriormente sí lo hacía mucho más, pero sí, pues en el correo de la cesta, formando un artículo. Quien quiera leer que lo lea. Y no sé, el Facebook, venga, pues vamos a meter este artículo. Y poco a poco, pues la gente se va informando un poquito más y va cogiendo más información y todo se andará paso a paso. Pero es verdad que ahora con el tema de la accesibilidad de productos ecológicos en las grandes superficies, pues como que todo se diluye un poco y al final hay que saber diferenciar, ¿no? Una cosa de otra. Y yo creo que ya ha terminado. Muchas gracias. Pero bueno, ya está. Yo creo que, no sé. Pues a ver si se animan, quieren hacerte preguntitas. Mira, un gato. ¿A alguien le apetece Me dice que lo he hecho muy bien. Sí. alguna pregunta que queráis hacer a María José sobre el grupo o alguna otra experiencia que queráis compartir, ¿no? Vosotras que tengáis en vuestros territorios? Yo hoy te quería preguntar eso un poco, ¿no? Que cuántos de los productores con los que trabajáis dependen así en exclusiva o mayoritariamente de vuestro pedido y para el resto que igual es más como pues, un cliente más, ¿no? Un complemento. Claro, bueno, nuestras hortelanas. Eso ha sido siempre, a ver, nuestras hortelanas han sido siempre pues algo prioritario y la verdad que, bueno, pues nos ha supuesto muchas reuniones, ha sido algo que ha sido importante, ¿no? Para el grupo y principalmente ellas se abastecen de grupos de consumo, o sea, no tienen otra salida para su producto, o sea, son ellas. Luego, bueno, desde el verano empezamos con Ecotania también, de 5 casas, y bueno, ellos también se abastecen de grupos de consumo. Y bueno, pues son proyectos, son proyectos muy interesantes, pero que cuesta mucho trabajo que salgan adelante. Entonces, bueno, pues es algo para nosotros prioritario, que al final quien entra en un grupo de consumo entra por las verduras principalmente, ¿no? Y son ellas, porque el resto, bueno, pues por ejemplo para los quesos, esta que sería que es de Valdepeñas, que no es artesana, pues también el grupo de consumo les apoya bastante. Y el resto tienen otra salida. ¿Alguna preguntita más por ahí o alguna experiencia que queráis compartir? Podéis usar el micro, ¿eh? No seáis tímidas y tímidos.
Sí, además es interesante lo que comentas porque yo, por ejemplo, que también tengo la vivencia de Extremadura, pues aquí hace 10 años igual hubo un boom muy grande, se formaron nuevos grupos de consumo, los que había estaban a tope y ahora parece que como que ha bajado un poco y pues no sabemos si es que esa gente que en ese momento lo dio todo ahora está más ocupada o se han quemado un poquito porque no ha habido mucho relevo a la hora de gestionar también muchas veces en los grupos de consumo, que puede haber gente que toma más papel, ¿no? En la gestión, en avisar, en estar pendiente y a veces a lo mejor cuesta que haya rotación de tareas también, ¿no? Pero pues se ha dado un poco lo que tú has dicho ahí en Castilla-La Mancha. Muchos intentos de crear red que se han quedado un poco parados. Son épocas. Mira, dice Ana, que qué interesante. Ana es del Rincón Lento, es un espacio en Guadalajara. No, que el webinar del miércoles también, bueno, queríamos darle un espacio para que contaran, pero si quieres participar ahora, Ana, si no nos quieres contar cómo os organizáis con el grupo de consumo en el Rincón Lento. Buenas tardes. ¿Me escucháis? Perfecto. Vale, bueno, aprovechando que ahora tengo a los peques por ahí con el papá un poquito. Bueno, yo estaba escuchando a María José con mucho interés porque es verdad que escuchar otras experiencias en otros sitios que al final todas se parecen pero tienen sus matices, ¿no? Y su riqueza de lo que te funciona en tu espacio y con la gente que cada uno pues en nuestro territorio sabemos quizá cómo es mejor organizarlo. El Rincón se diferencia un poquito, vamos, se diferencia bastante de lo que ella ha contado, pero bueno, sí que conocemos otras experiencias similares que son más como este grupo de consumo, ¿no? Que se lo hacen ellos todo, digamos, ¿no? Colaboran como tal. Bueno, el otro día hablaban la gente de Alcalá Chofa, que por ejemplo no es exactamente Guadalajara, pero como si lo fuera, puesto que la huerta está aquí también, ¿no? Y el Rincón es más como un híbrido. Sí que existe esa persona intermedia que somos los trabajadores, ¿no? Que facilitamos ese formulario de pedido donde la gente se apunta, por ejemplo, ¿no? Siempre hacemos esa labor nosotros como de estar en el centro. Y luego la gente reserva. Es como otra manera, pero bueno, yo creo que al final, como el sentido es el mismo, ¿no? Que es que se les pueda facilitar que existan proyectos de este tipo, que encuentren lugares donde vender su producción a la gente que se ha decidido por lo ecológico, ¿no? Tanto en huerta como en quesos, como pan. Pues la verdad es que aquí en Guadalajara también comentabais que ha habido momentos de picos más altos, ¿no? De producción y proyectos que tienen que ver con la agroecología y luego ha bajado. Aquí también ha pasado un poco eso, ¿no? Que en 10 años, nosotros vamos a hacer ahora 12 años y hemos visto cómo de no haber prácticamente nada, salvo el Azadón, que era el grupo de consumo más antiguo de Guadalajara, pues desde aquello luego surgieron como 4 o 5 tiendas, por ejemplo, que tenían alimentos ecológicos. Sí que notamos que de repente las grandes superficies como puedan ser Lidl, Aldi, de repente incorporan a sus lineales mucho producto ecológico y hacen mucho marketing de ese tipo. Y, por ejemplo, aquí afectó de forma que muchas de las tiendecitas que había pequeñas de ecológico cerraron, por ejemplo, ¿no? No pudieron, yo creo que hacer frente en gran parte seguramente por eso. Y ahora sí que se está viendo otra vez un poquito de esperanza. Yo creo que hay alguna iniciativa nueva. Somos 6 en la ciudad, pues eso, unas más grupo de consumo, otras más tienda a tienda, pero se está viendo otra vez como un rebrote chiquitito, difícil con la pandemia, desde luego, pero bueno, me ha gustado escucharla por eso, porque ha contado así muchas pequeñas iniciativas que hacen y que
que al final dices, jo, qué guay que seamos tanta gente en distintos sitios, pues luchando por lo mismo también. Sí, que muchas gracias, Ana. Nada. Pues no sé si alguien más de Cuenca, bueno, de Albacete, de Toledo, que haya por ahí, que conozca algún grupo de consumo o así como canal corto interesante. Creo que Vega por ahí también tenía mucha experiencia con comedores agroecológicos. No sé si en Castilla-La Mancha o a nivel nacional. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues, yo el año pasado estuve haciendo un máster de agroecología y mapeé las experiencias de comedores agroecológicos en España. Y en Castilla-La Mancha solo había el que comentabas en Cuenca y poco más, un poco por la normativa que existe en Castilla-La Mancha y por la dificultad que hay para encontrar cocinas que tengan la cocina in situ, que es uno de los problemas que hay con los comedores escolares agroecológicos. Pero sí que hay, bueno, os he mandado en el chat el caso de Canarias, que fue la propia administración quien potenció que hubiese comedores escolares agroecológicos y hizo un trabajo muy bueno paralelo con los productores de la zona. De hecho, ellos encontraron como un techo, que era que no tenían suficiente materia prima agroecológica en las islas para poder abastecer a los comedores escolares que querían. Pero la verdad que han hecho un trabajo de dinamización muy bueno y las chicas son majísimas. Y en Zaragoza, que a mí me recuerda un poco también ese territorio tan disperso y tan despoblado, había iniciativas también muy interesantes. Yo que estuve hablando con varias personas, bueno, de justicia alimentaria, de CERAI, uno de los problemas que había, y siempre es el mismo, es la administración y un poco los impedimentos que ponen, porque cuando tú consumes productos ecológicos o agroecológicos, el precio del menú se dispara un poco. Entonces tienes que mirar muchísimo las recetas, modificarlas, introducir sobre todo mucha verdura de temporada, que en los coles es un poco difícil porque suelen ser la temporada de coles y a los niños las coles no les gustan nada. Entonces, otra de las cosas interesantes que estoy investigando fue un grupo de cocineros que se dedicaban a comedores y iban a sacar en el 2020, que aún no ha salido, un libro de recetas que habían hecho ellos con pues todo el mundo col. Por ejemplo, tenían unas salsas mayonesa, salsa mayonesa de coliflor que les daban a los chicos y les encantaban. En lugar de salsa de tomate hacían una mezcla de remolacha, zanahoria, para los tomates con los típicos macarrones con queso. Y había un grupito muy, muy potente de cocineros que se estaban currando un montón. A mí la verdad que me alegró mucho, pero sí que es verdad que eran muy poquitas iniciativas, sobre todo por el problema que hay con las licitaciones, con el precio y porque el sector Horeca es muy complicado. Tú vas a una licitación pública, ellos bajan el precio y la administración dice, pues lo más barato es lo que cuenta y no importa para nada la calidad del producto ni la salud de los niños. Entonces era ahí un poco la limitación que había. Pero bueno, si queréis tengo un montonazo de información, de informes, de todo. Pero la verdad que fue muy interesante y conocí a gente que se lo estaba currando muchísimo y sobre todo el compañero de Geo que ha mandado el Colegio Gómez Moreno, que llevan luchando 12 años y fue alucinante porque les quitaron la licitación, entró un catering que era mediterráneo, les quitó esa licitación y ellos han luchado, movilizaron toda Granada para que les devolvieran la gestión del cole y lo consiguieron muy a duras penas y trabajando mucho, pero es ahí un símbolo como de lucha y resistencia que siempre que se quiere hacer algún tipo de proyecto y ves las limitaciones, dices, bueno, pero esta gente lleva un montón de tiempo luchando y han conseguido pues mantener su cole y que los niños coman sano, que conozcan a los productores y que al final haya una educación alimentaria dentro del colegio que esos niños la van a tener cuando sean adultos, que era un poco
el objetivo que tenían estos colegios. Vale. Muchísimas gracias, Vega. A vosotras. Pues no sé si alguien más quiere compartir alguna iniciativa así de transformación o de canales cortos en Castilla-La Mancha que conozca, o alguna preguntilla para María José, para Anto. No sé. Aprovechar así los últimos 5 minutitos. Vega, ¿dónde estás tú? ¿Te conozco? Sí, yo estoy en Torre de Juan Abad y yo a ti te conozco. Estuve con la plataforma Hacia la Tierra Viva. Claro, claro. Sí. Oye, pues luego hablamos, no sé si te... Vale, perfecto. Vale, Genial. yo sigo en justicia alimentaria también. Sí, Y sí, hacemos genial. temas, sí. Bueno, Genial. luego hablamos de comedores, ¿vale? Vale, genial. Sí. Yo me puedo pasar horas hablando de Es que hay muy comunicación. poca gente también como que metida en ese tema, ¿no? Mm. En la plataforma de Padres por los Comedores Públicos de Calidad, también en Zaragoza, y ellos igual, como tú dices, lo poquito que habían conseguido es que los nuevos centros escolares se construyan con cocina, porque ya los estaban empezando a construir sin cocina, y claro, ahí ya están condenados al catering, ¿no? Sí. Pues María José, luego hablamos. Cada vez se construye más. Yo soy inspectora de sanidad también, entonces en comedores estoy últimamente mucho, más con el COVID, para que no se junten los muchachos. Y sí es verdad que están surgiendo eso, muchos comedores, ya por ejemplo el de Valdepeñas, Luis Palacios, no Luis Palacios, no Lucero, comedor sin cocina. O sea, ya la Junta tiende a que sea el catering, servicio de catering y poco más. Y yo creo que es importante en los comedores la sensibilización de los cocineros o las cocineras, ¿no? Porque yo creo que son fundamentales para hacer Total, el cambio. total. De hecho, como el ejemplo que os comentaba de ahí, comerse la cabeza para pasarse del, como decía Vega, ¿no? No pasarse del dinero y hacer recetas pues más tradicionales, más legumbres, ¿no? Que gasten más económicas. Nosotros, Bueno, perdón, que no, dale, estuvimos dale. trabajando con cocineros porque había con la Red Chef 2020 había una serie de formaciones y lo que nos encontrábamos eran profesionales que habían sido muy poco valorados y que en muchas ocasiones necesitaban un cambio en su trabajo porque no los valoraban. Entre ellos y los monitores de comedor, que normalmente eran gente, mujeres, súper mal pagadas, y cuando llegabas a las formaciones y empezabas a hablar con ellos y empezabas a decirle, oye, que se puede hacer de otra forma, se ilusionaban tanto y como que les dabas un balón de oxígeno porque de repente decías, llevo 10 años asqueado con mi trabajo y he empezado a encantarme, quiero probar nuevas recetas y hacerlo. Y era una de esas cosas que encontrábamos, la motivación que necesitaba ese sector que muchas veces se olvida y se queda ahí apartado del cole. Total. Y es que lo mismo pasa con muchos agricultores convencionales cuando entran a la agroecología, ¿no? Que se reilusionan con su profesión porque ya es totalmente diferente. Sí. Bueno, pues no sé si tenéis alguna preguntita más para antes de terminar, que no se os quede nada ahí en el tintero, alguna duda o alguna reflexión que queráis compartir. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos las iniciativas en las que estáis y bueno, y por seguir peleando en esto, ¿no? Porque como decís, cada vez somos más, pero pues hace falta que sigamos siendo cada vez más para que esas iniciativas sigan adelante y no se caigan, ¿no? Así que pues muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles a las que queráis y los que queráis en el último webinar. También hablando de dinamización territorial con la cooperativa Adendros y tendremos también como otros ejemplos de educación y de huertos comunitarios. Y bueno, y también en el curso online, los que estéis. Y para los demás, pues ya nos hemos conocido un poquito más, ya nos ubicamos como una protorred. Muchas gracias y cuidaros mucho. Adiós. Adiós.